Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y nos acompaña nuestro buen amigo, siempre cumpliendo puntualmente con su cita, el padre Dr. Rafael Checa, sacerdote carmelita, doctor en teología y en pastoral de espiritualidad. Fue cuando el Carmelo reinició sus actividades en México, el primer provincial de la orden en nuestro país. Ha sido vicario general de la Orden del Carmelo en Roma, un hombre dedicado a lo largo de toda su vida a acompañarnos, a orientarnos en ese camino que nos acerca a una vida espiritual más profunda, a una vida más de presencia de Dios. Hoy hablando de la presencia significante de Dios. Rafael, como siempre, con el cariño y el afecto y el respeto que te tenemos, te llamamos por tu primer nombre. Te damos una vez más la bienvenida al programa. Gracias, Rosita, y un saludo muy cariñoso y a todos nuestros radioyentes que con tanta paciencia nos escuchan ya desde hace muchos años. Así es. Y te quieren mucho, porque siempre lo manifiestan. Gracias, Rosita. Así lo siento. Y pues recordarán ustedes que comenzamos con una serie de charlas que se refieren a la presencia de Dios como una forma de oración cristiana. Habíamos visto ya, de hecho, cómo Dios se hace presente en el universo y en las cosas, y esta es su presencia de inmensidad o cósmica. Habíamos visto cómo efectivamente nosotros, cuando consideramos el mundo y el universo, no podemos menos de experimentar ese gozo espiritual que Dios nos proporciona al descubrir a través de estas maravillosas creaciones de Dios a su misma persona. Y así es como a través del universo nosotros percibimos a Dios presente. Hoy vamos a estudiar una nueva forma de presencia que es la presencia significante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a través de los acontecimientos de la vida y a través de la palabra que Él nos ha revelado y que se contiene para nosotros los creyentes de la fe católica en la Biblia, en la Sagrada Escritura, está también en esa palabra una forma de presencia de Dios. Y por referirnos a lo primero, al acontecimiento, debemos decir que Dios se ha acercado al hombre por el acontecimiento y por la palabra, es decir, por esa serie de hechos que nosotros constatamos a través de la historia de la humanidad y en la que Él de alguna manera se hizo presente a nosotros. Nosotros tenemos la constancia, y así lo llamamos en los libros sagrados, de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y de lo que vino a suceder después a través de Cristo cuando aparece en medio de nosotros,
e inaugura lo que llamamos el Nuevo Testamento. Este Antiguo Testamento y este Nuevo Testamento no son otra cosa que la serie de acontecimientos a través de los cuales fue nuestro Señor llevando al pueblo de Israel primero, al pueblo cristiano después, a través de los acontecimientos de la vida. Y para cada uno de nosotros no ha pasado desapercibido el hecho de que Dios es el que de alguna manera va promoviendo y haciendo con nosotros la historia. De manera que a través de los acontecimientos nosotros vamos descubriendo cuántas veces Dios se hace presente al hombre. No hay acontecimiento por pequeño que aparezca que no tenga un sentido de presencia de Dios. Y por eso recorrer nuestra historia, esta que llamamos historia de salvación, o sea, la historia humana, pero desde esa perspectiva de salvación y redención del hombre, nosotros vamos descubriendo a través de estos hechos una presencia viva de Dios. De manera que en los signos de los tiempos, como en los sucesos cotidianos del existir humano, Dios hace con nosotros la historia de los hombres. Y así decía un gran psicólogo norteamericano, Adrian Van Kam, una situación de vida y la luz que nos proyecta es un don de Dios. Cada situación es un sacramento en el cual Él nos descubre su presencia que se nos revela. O sea que no hay acontecimiento en la vida, y muchas veces pueden ser quizás acontecimientos contradictorios que nos hacen sufrir. También hacen presencia de Dios. Rafael, nos dices que a través de los acontecimientos de la vida, a través de la palabra, Dios está presente, se hace presente. Y algo que a mí en lo personal me llama la atención y me llena siempre de esperanza en una frase que has mencionado: no hay ningún acontecimiento, por pequeño que sea, que no tenga un sentido. Y por supuesto, incluyendo todos aquellos que podemos percibir, sentir como dolorosos o sufrientes. Así es, Rosita, porque evidentemente Dios nos habla a través de eso y nos significa esa cercanía con la que Él nos mira siempre. Me ha impresionado mucho el libro que escribió últimamente el padre Luis Jorge González, conocido de nuestro auditorio, que se llama La ternura de Dios, la experiencia de la ternura de Dios. Yo creo que justamente esto es lo que nosotros percibimos en cada acontecimiento de nuestra existencia. ¿Por qué, por ejemplo, celebramos cada año nuestra fecha de nacimiento? El día en que nacimos no se nos olvida nunca. Y es porque fue el primer acontecimiento en el que Dios intervino en nuestra propia existencia humana. Así como interviene para el mundo, interviene para cada una de las personas. El haber nacido constituye para nosotros el primer don que Dios nos hizo. Bueno, desde luego que ya está incluida la vida que se realiza en los 9 meses de gestación en el seno materno. El inicio de la vida en la que interviene no solo la mujer, sino el hombre y la mujer para darnos la vida. Allí está ya presente Dios. No es un acontecimiento vano ni inoportuno. Es un acontecimiento vital. Nuestro principio de vida constituye diríamos así, un primer adviento de Dios en nuestra existencia. Nacemos ya con una finalidad y un propósito que Dios tiene sobre cada uno de nosotros.
Por eso, una de las cosas más satisfactorias y gratificantes que nosotros podemos vivir en nuestra existencia es el descubrimiento de nuestro destino. Este destino que Dios nos ha dado y que vamos realizando día con día, y en donde vemos siempre la mano providente de Dios. Nunca nos ha faltado. Aún en los acontecimientos, como decíamos antes, que resulten contradictorios y dolorosos para nuestra vida, tarde o temprano descubrimos, allí estuvo Dios. Dios así lo quiso. Dios así lo permitió, porque tenemos la conciencia clarísima de que no hay nada en nuestra vida que no pase de alguna manera por la supervisión de Dios. Dios se hace presente en nuestra existencia como se hace presente en la historia de toda la humanidad. Ahí está una presencia de Dios. Por eso es que nosotros no debiéramos olvidarnos nunca de Dios. Dios está marcándonos el paso de la vida. No damos un paso adelante en nuestra existencia, no corre un día más, un mes o un año más sin que haya estado presente Dios en nuestra existencia. Y esto naturalmente lo vamos percibiendo cada vez mejor en la medida en que nosotros vamos de alguna manera refrendando y verificando en cada uno de los acontecimientos de nuestra historia una presencia viva de Dios. Presencia operante y presencia providente y esperanzadora. Pero, así como en el acontecimiento, también Dios se hace presente en la palabra. Hay un texto, la Dei Verbum, en el número 2 del Concilio Vaticano II, que nos manifiesta precisamente esto. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las obras de Dios manifiestan y confirman la doctrina, las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. Qué bien que muchas veces nosotros nos demos cuenta de que Dios ha pronunciado su palabra, pero no quedó así en el aire flotando, sino que es una palabra que de alguna manera se ha cumplido en la existencia de cada uno. Entonces Dios no habla su palabra en vano. Su palabra es eficiente, es eficaz, es práctica y operativa en nuestra vida y en nuestra existencia. Es por eso que nosotros también podemos descubrir en las palabras que Dios nos dice, y nos ha dicho muchas. La Sagrada Escritura está llena de la palabra de Dios. De la primera página del Génesis a la última del Apocalipsis, está siempre diciéndonos Dios una palabra que nos dice mucho a cada uno. Por eso tenemos que acercarnos siempre a la palabra de Dios con una veneración profunda, porque de alguna manera allí está escrita nuestra vida y nuestra existencia. Desde el principio del mundo, que nos narra el Génesis, hasta el principio del hombre, desde allí para acá, no ha habido un día, ni una hora, ni un minuto en que Dios no se haga presente en nuestra propia vida. Aquí con el Padre Checa conversando, queridos amigos, y nos dice cómo Dios está presente en cada uno de los eventos de nuestra vida, en cada instante, desde el momento mismo de nuestra gestación, a lo largo de ese periodo en el vientre de mamá, en el momento de nuestro nacimiento y en cada uno de los eventos. Ahí está Dios. Pero seguramente tú te estarás preguntando, al igual que yo me lo puedo preguntar y tantos podemos hacerlo, ¿por qué si Dios está presente en cada instante de nuestra vida, por qué parece que no lo percibimos? ¿Qué sucede que no lo sentimos? ¿Qué pasa que tantos
pueden decir y exclamar: ¿qué va? Dios está muy lejos. Así es, Rosita, tenemos que cerciorarnos de que a esa iniciativa de Dios de estar siempre presente a nosotros debe corresponder una actitud de la persona humana. Dios no está solo en el universo ni en la historia. Dios está cercano a nosotros. El mundo vive porque Dios se hace presente a él, porque Dios está presente en la vida de cada uno de los hombres. Entonces, quiere decir que tiene que haber una respuesta de parte nuestra. Cuando en las familias sucede a veces, por ejemplo, que alguno de los hijos se va muy lejos, se retira de la vida familiar, pues por sentido de aventura o por ir a buscar otras, pues digamos, otra existencia diferente de la que tiene su familia, que comienza a hacérsele demasiado vulgar y rutinaria, y se separa de su familia. Y después no la frecuenta ni siquiera por los medios de comunicación que hoy tenemos, como puede ser enviar una carta, un mensaje, hablar por teléfono, un telegrama, etcétera, o una visita. Nos alejamos completamente de la familia y vivimos ya una vida que aparentemente está separada, ya como que no tiene ninguna liga con la familia original. Otros, en cambio, permanecen en la casa, en la familia, tienen cariño a sus padres, están pendientes de ellos, etcétera. Sí, aunque no estén en la casa, inclusive, Exacto. como decías, la llamada Sí. telefónica, la visita, el asegurarse de que haya ese contacto. Exacto. Esto significa que cuando hay una iniciativa de fuera hacia adentro, tenemos que dar una respuesta de dentro hacia afuera. O sea, Dios está con nosotros, es verdad, pero nosotros necesitamos también estar con Él. Y si no estamos con Él, pues estamos rompiendo la liga, la relación que podemos tener con Dios. Entonces, en el fondo, ¿cómo expresaríamos el alejamiento de Dios en lugar de dar la respuesta a Él? Pues yo creo que es justamente lo que nosotros solemos llamar en lenguaje cristiano el pecado. El pecado es lo único que puede alejarnos de Dios. Y el pecado significa una actitud malévola, malentendida, contradictoria a la voluntad del Señor. Cuando nos alejamos de Dios porque no queremos rendirnos a Él, pues entonces perdemos el contacto con Dios. Y una de las expresiones del contacto con Dios es descubrir precisamente en cada uno de los acontecimientos la presencia viva de Dios. Podríamos decir que el pecado es ir en contra de aquello que Dios realmente quiere para nosotros, ¿no? Así es, eso es. Es ir en contra, oponernos a su voluntad. que es una voluntad para el bien, para la justicia, para la misericordia, para la honestidad, para la verdad. No puede menos de ser esa la voluntad de Dios. Y para nuestra propia felicidad. Porque en realidad cuando nosotros tratamos de ser dóciles al Señor, somos felices. Porque estamos con la conciencia tranquila de estar haciendo lo que Dios quiere para nosotros. O sea que yo llamaría la ingratitud que podemos tener para las personas a las cuales tenemos que ser gratas, es la misma que nosotros hacemos frente a Dios, a quien debemos ser gratísimos, porque todo se lo debemos a Él, hasta la vida de nuestros padres. Entonces, yo sí creo que un alejamiento de Dios por esa conducta inhonesta que podamos llevar, sí nos aleja de descubrir cómo Dios está pendiente de nosotros. Vamos a decir que aunque siga estando presente, a ver si lo entendí bien, Sí, el ir en contra de esa voluntad que es la voluntad del bien, de la honestidad, de la justicia, del amor, del respeto, de lo que podríamos llamar son los valores universales que nos llevan a la plenitud. El ir en contra de todo eso nos ciega a su presencia, aunque Él siga estando presente. claro,
Sí, porque Dios no puede menos de estar presente, pero esa presencia necesita ser correspondida. Y cuando no es correspondida es cuando nosotros nos alejamos y perdemos todo contacto con Dios. Y por lo mismo perdemos esa presencia viva que Dios tiene sobre nosotros. Podríamos decir entonces que tal vez una de las primeras formas de llegar a percibir, a sentir la presencia de Dios, es si nos apegamos tan solo a los valores de lo que es la santidad. Sabes, Rafael, yo he llegado a la conclusión en mis lecturas, en mi oración personal, de que la santidad no es otra cosa más que la vida virtuosa, la vida vivida plenamente en esas virtudes, como hemos dicho, de verdad, de justicia y de bien. Así es. Y recuerda, y qué bueno que lo recordemos todos esta mañana, aquel texto de San Juan en su Evangelio, es 14:23, donde dice: si alguien me ama, guardará mi palabra, es decir, hará mi voluntad, y vendremos a él y haremos dentro de él nuestra morada. Pues yo creo que está clarísimo, queridos amigos. Habría que cuestionarnos si estamos abriendo nuestra casa, nuestra interioridad, para que Dios haga realmente su morada en ella. Y en esta plática que nos lleva a la reflexión profunda de esta presencia significante de Dios, el padre Rafael Checa nos explica, está en los acontecimientos de la vida, por pequeño que sea ese acontecimiento, y a esa iniciativa de Dios de estar con nosotros corresponde una actitud por parte nuestra para dar contestación a esa presencia. Pero así como se manifiestan los acontecimientos, ¿cómo es que lo podemos descubrir significante en la palabra? Sí, es muy importante esto porque, mira, yo pienso, cuando un hijo bueno o una hija buena de sus padres se recuerda de lo que los padres les dijeron, todos los consejos han sido palabras de los papás para los hijos. Y cuando eso lo conservamos y nos recordamos en la vida, esto me lo dijo papá o me lo dijo mamá, y qué bien viene en este caso. Tomé nota de lo que me habían dicho mis papás y siempre me ha ido bien. O sea, de nuestros padres recibimos muchas palabras, siempre palabras dirigidas al bienestar de nuestra vida. Porque ellos no han podido, después de darnos la vida, no han podido darnos mejor regalo que el hacernos sentir cercanos a ellos, escuchando aún las palabras que ellos nos dirían de pequeños, de adolescentes, hasta que tuvimos que tomar el vuelo para ir a otro camino. Pues esto mismo que decimos de nuestros padres, qué bien me ha hecho eso que me dijo mi papá o mi mamá, porque lo he tenido en cuenta, me ha ido bien. Esa es la convicción de muchos hijos que han sido fieles al dictado de sus padres. Pues esto también nosotros lo deberemos escuchar de Dios. Y si me permites añadir, Rafael, perdona la interrupción, ¿No? Yo creo que a veces, para muchos de nosotros, tal vez en el momento en que escuchamos esas palabras de parte de nuestros padres, no las seguimos o no las apreciamos en su justa dimensión. Y el tiempo nos demuestra qué razón tenían de decirnos lo que nos dijeron, y entonces con el tiempo apreciamos esa palabra como una guía oportuna que debemos de seguir. Así es, Rosetta. Sí. Pues si así son nuestros padres, que nos desean todo bien, imagínate lo que será el padre y la madre buena que tenemos en Dios. Porque ahora ya en teología se habla de Dios como padre y madre, precisamente porque Dios centra en sí mismo todas las características de bondad, de inteligencia y de sabiduría que pueden tener los padres con respecto de sus hijos. Pero también veamos cómo nosotros podemos descubrir la palabra de Dios. Pues, por ejemplo, Cristo está presente en la palabra. Cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien nos habla.
Nos está diciendo la palabra cada vez que vamos a asistir a la misa o a una acción litúrgica. La palabra de Dios es la primera que resuena allí. Después, en la liturgia, Cristo sigue anunciando su evangelio. Y por eso él mismo recomendaba a sus contemporáneos: examinen las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Cuando nosotros decimos que pues como que no escuchamos la palabra de Dios y no sabemos qué es lo que Dios nos dice, lee un poco la Escritura. Tú podrás agotarla cuando, después de leer las 1000 y pico de páginas que puede tener una Biblia, tú terminas diciendo: a pesar de eso yo no he escuchado a Dios. Pero si no, lee la Biblia insistentemente, busca aquí y allá una palabra que viene dicha para ti expresamente. Muchas veces la gente dice: padre, fíjese que yo el otro día, queriendo hacer un ratito de oración, dije voy a abrir la Biblia donde caiga. Y justamente ahí donde cayó y abrí la página es donde nuestro Señor me dio a entender una palabra que me dio luz para lo que yo necesitaba en ese momento. Y esto es frecuente. ¿Por qué? Porque de veras Dios está pendiente de nosotros. Ya nos dejó su palabra. De Dios no podemos decir que no tenemos una palabra. Siempre tenemos la palabra de Dios. Y una palabra viva, eficiente, activa en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra es porque estamos cerca de la persona que nos habla. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios en la Escritura, es que suponemos que Dios está cerca de nosotros, diciéndonos a cada uno de nosotros esto mismo que ha quedado escrito en la Escritura. Entonces, examinemos las Escrituras porque ellas nos dan testimonio de Dios. Y muchas veces, queridos amigos, siento yo, Rafael, al leer la palabra de Dios, la Escritura, tenemos una tendencia a ubicar esa palabra en el pasado. Tuvo que ver con otra gente, con otro momento, con otra instancia. A mí en lo personal me ha servido mucho pensar dentro de las historias que la misma Biblia nos relata, qué papel estoy jugando yo si fuera uno de estos personajes en una historia de este tipo. Y creo que me ha ayudado a descubrir mucho de mi propia persona y de la circunstancia que vivo. Así es, Rosita. Pues entonces atendamos a esto, a que Dios se hace presente en los acontecimientos de la historia humana, porque nosotros no hacemos solos la historia, pero está también presente en cada uno de los hechos, por más sencillos y mínimos que parezcan, de nuestra propia vida. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro queridísimo y especial invitado, el Padre Rafael Checa. A ti, el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.